Eran unos minutos previos a la primer pelea de Roberto Martínez, un joven boxeador del peso superpluma, proveniente de Sayulita, Nayarit, con hambre insaciable por probar la vida de un campeón mundial del boxeo. Roberto se encontraba solo en un cuarto pequeño y oscuro de un gimnasio local, y se podía escuchar su grave respiración, producida por la mezcla de ansiedad y nerviosismo. La puerta del cuarto que fungía como vestidor se abre, y entra Gerardo, el entrenador del novato pugil. «Es hora», dijo Gera, como le llamaba Roberto. El boxeador se para y sonríe ligeramente. Golpea sus guantes produciendo un sonido que incorpora su espíritu de pelea. Sale por un pequeño pasillo y ve el ring iluminado por la luz superior del gimnasio, y frente al ring unas sillas, con no más de 20 personas, todas ellas del barrio donde se encontraba el gimnasio. «Si quieres pelear en las grandes ligas, tienes que demostrar que eres alguien», aconsejó Gera. «Entendido», dijo Roberto mientras entra al ring, y se colocaba el protector bucal. «Y una cosa más, siempre que duela, recuerda por qué haces esto», agregó el entrenador. Roberto frunció el ceño y asintió con la cabeza. El oponente entró y el árbitro procedió a presentarlos. «Comenzará la pelea del peso superpluma de 4 rounds y a 3 caídas». Roberto miraba fijamente a su rival, mientras que éste tenía una sonrisa confiada y un tanto burlona. «En la esquina roja, con 2 victorias y pesando 58.7 kilos, Oscar el Gavilán Ramírez». El boxeador levanta sus manos prediciendo victoria. «En la esquina azul, para su debut, con 57.5 kilos, Roberto Martínez». Roberto se coloca en la pose ortodoxa. Ambos se acercan y chocan los guantes, mientras el árbitro les da las usuales instrucciones. Suena la campana. Roberto se lanza rápidamente y lanza unos jabs como lanzas. Sin embargo, Oscar, con la guardia baja y despreocupadamente, los esquiva rotando su cuerpo libremente. Roberto lo sigue lanzando más jabs, pero el juego de piernas de su oponente es mejor. Roberto tenía la presión de ser su primera batalla y enfrentarse a un boxeador profesional con victorias. Siguió con varias combinaciones, ganchos, uppercuts, rectos, pero nada conectaba. Al cabo de un tiempo, Roberto tenía la respiración acelerada, no por cansancio. Los nervios se habían apoderado de él. Oscar notó esto y lanzó un jab a toda velocidad, conectando así el primer golpe. «¡Mueve las piernas, maldita sea!», gritó Gera. Roberto reaccionó con un recto al cual su rival respondió con un contragolpe y continuó con varias combinaciones, las cuales impactaron contra la guardia de Roberto, llevándole contra las cuerdas. Estando en esa situación se dio cuenta de algo. Las 2 victorias de su rival eran por decisión. Oscar es bueno esquivando, pero sus golpes eran suaves. El boxeador de la esquina roja lanzó un 1-2. Sin embargo, en medio de la combinación, Roberto lanzó un jab golpeando la cara de su oponente e interrumpiendo sus ataques, dejando así su nariz ensangrentada. «No hay peso en tus golpes, no hay ambición», dijo el boxeador de la esquina azul, con un semblante enfurecido. Oscar intentó lanzar un gancho, pero Roberto fue más rápido, lanzando 2 jabs y posteriormente un 1-2. Oscar entendió la diferencia entre sus puños y los de su oponente, así que comenzó a moverse por el cuadrilátero, esquivando golpes, lanzando jabs para acumular puntos y ganar como en sus combates anteriores. Había pasado un poco más de 2 minutos del primer round, y en medio de la lluvia de jabs rápidos en la que se encontraba, escuchó las palabras de su entrenador, recordando el por qué boxeaba, y se dijo a sí mismo: «Cualquiera que haya visto a su madre dejar de comer para darte el poco alimento que hay, sabe lo que es el dolor. Aquel que ha visto a sus seres queridos pasar pobreza sabe lo que es tener hambre de triunfar. No es un capricho, es una necesidad». Comenzó a avanzar paso a paso entre imágenes de su madre fingiendo una sonrisa. Oscar daba vueltas alrededor de Roberto dando golpes. Roberto solo avanzó dirigiéndose a las cuerdas, provocando que el gavilán cayera en una de las esquinas neutras. Roberto golpeó de manera brutal y violenta a su acorralado contrincante. Jab, recto, gancho izquierdo, uppercut derecho, todos conectaron dejándolo en un dolor profundo. Oscar se cubrió, pero Roberto, con sus ojos verdes, llenos de furia, golpeó de manera más violenta. La poca audiencia comenzó a gritar. De pronto, de un gran upper de derecha, logra romper la guardia de su oponente.
El gavilán retrató de manera perfecta el horror al ver la fuerza de Roberto, pero pronto cambiaría su rostro a uno de dolor tras un gancho al hígado seguido de otro derechazo al plexo solar. A unos segundos de que suene la campana, Roberto entró en frenesí golpeando a diestra y siniestra. Un recuerdo vino a su cabeza. Era su padre y él en el parque cuando estaba enseñándole a dar golpes rectos. El pequeño Roberto golpeaba como podía la mano de su padre, con su derecha como podía. Este le detiene y le dice mostrándole cómo pegar. Así no llegarás a ser un campeón. Para dar golpes fuertes debes plantarte con fuerza, rotar tu cadera, empujar tu hombro y girar tu brazo dirigiéndolo a la quijada de tu enemigo. Roberto salió del recuerdo imitando los movimientos que observó de su padre cuando era un infante, lanzando un recto perfecto sobre Oscar. El golpe fue tan potente que sacó a su oponente del cuadrilátero. La gente del gimnasio estaba impactada. El árbitro, sin palabras, pero era obvio, un ganador se había levantado de manera gloriosa. Al bajar, Roberto fue bañado en aplausos y felicitaciones. Gera y él se dirigieron a los vestidores. Al estar ahí, Roberto esperaba algún cumplido por parte de su entrenador, y estas fueron las palabras que recibió. Quizá todos vieron una pelea sencilla, una victoria en el primer round, pero yo vi una pelea cerrada. Pudiste haber perdido, muchacho. Roberto, un poco enojado, contestó: lo noqueé en el primer round. ¿Cómo es eso una pelea cerrada?, dijo quitándose los guantes. Si tu oponente no fuera tan creído, no hubiera intentado noquearte. Sabiendo que era más rápido, pudo haberte mantenido a distancia con sus jabs los 4 rounds y ganar por puntos. No lo hubieras alcanzado, pero no fue el caso y lograste darle un golpe que lo alentó. En otras palabras, te falta técnica y velocidad, reprendió Gerardo, y al mismo tiempo le ayudaba a quitarse las vendas de los puños. Roberto hizo una mueca de disgusto. Gera lo notó y añadió: eso no quita el hecho de tu victoria. Además, con eso, y agregando que no estás muy lastimado, podrás competir en el torneo local. Roberto escuchaba mientras lanzaba unos jabs al aire llenándose de emoción por más peleas. Muchacho, la gente como nosotros la tiene difícil. Podrás haber ganado, pero mañana habrá un juego de fútbol o alguna pelea por campeonato y todos hablarán de eso y te olvidarán. Gera presiona su puño. Por eso no tienes opción. No debes de ser bueno. Debes ser excepcional. Debes ser increíble. Debes ser el mejor. La fecha del torneo era muy cercana al debut de Roberto. Sin embargo, no se podían dar el lujo de descansar. Durante ese periodo, Gera puso a correr como mula a su boxeador. Largas distancias para aumentar su resistencia, cortas distancias en poco tiempo para aumentar velocidad, pasos laterales sobre el ring para familiarizarse con el cuadrilátero y mejorar el juego de piernas, ejercicios en el costal y la pera para golpear mejor y más rápido. En poco tiempo Roberto era un púgil más rápido tanto golpeando como moviéndose. Se publicaron los combates del torneo. Solo habían 4 boxeadores profesionales, todos con mínimo una victoria, ya que era uno de los requisitos. El primer combate del torneo sería Julio Cabañas contra Roberto Martínez. Julio Cabañas se encontraba en su gimnasio practicando con las manoplas. Era un boxeador noble. Su carácter no parecía el de un peleador. Su familia era de dinero y aún así era bastante humilde. Decidió practicar boxeo para aprender a defenderse de las personas que le molestaban en el colegio. Sin embargo, al ir a los entrenamientos, hacer ejercicios de sombra, golpear el costal y hacer sparring, le comenzó a tomar cariño al deporte y decidió practicarlo profesionalmente. En su pelea debut ganó fácilmente con su increíble técnica y resistencia. Su entrenador suele decir que su resistencia es la de un boxeador de 6 rounds. Sus golpes no son para nada débiles, pudo haber ganado por nocaut fácilmente. Sin embargo, su personalidad poco agresiva provoca a que sus peleas se acaben decidiendo por puntos. En otras palabras, es un boxeador que no le gusta lastimar a otros. Julio llegó a su casa después del entrenamiento y se encontró con su padre, el señor Cabañas. «Hola, padre», dijo Julio, juntando el valor, pues era tímido, y su padre, quien era un hombre importante, le intimidaba. «¿Qué pasa? ¿Necesitas dinero?», preguntó el adinerado padre. «No», dijo Julio en voz baja y cabizbajo. «Entonces, ¿qué necesitas?», volvió a preguntar el padre. «Quisiera que fueras a mi pelea de box», contestó Julio. «¿Box? ¿Practicas box? ¿Tú?».
Lo siento, hijo, pero trabajo hasta noche. El padre de Julio no podía creerlo y reaccionó de manera burlona. No solo lo practico. Ya tuve mi debut como profesional y voy por mi segunda pelea, contestó un poco molesto. ¿Profesional? Mejor ponte a estudiar, que para eso pago tanto en colegiaturas. Julio se retiró y se encerró en su cuarto, frustrado y con los ojos húmedos. Julio siempre tuvo una relación complicada con su padre. Siempre quiso complacerlo, pero por mucho que lo intentara, nunca obtuvo algunas palabras de reconocimiento. Su padre era distante, pues se ocupaba en los negocios de la familia, y los fines de semana descansaba y no quería ser molestado. Cuando por fin tenían un momento para platicar, Julio entraba en pánico y no sabía qué decir. Intentó varias formas de llamar la atención de su padre, obtuvo el mejor promedio de su generación, y emocionado fue a mostrar sus calificaciones, pero su padre no lo felicitó. Le dijo que era su deber. Julio se volvió poco a poco una persona muy insegura. Lo comenzaron a molestar en la escuela y no tenía el valor para hacerles frente. Un día llegó a su casa golpeado y su padre lo regañó por no defenderse. Así que comenzó a ir al gimnasio e intentó defenderse de los bravucones. Pero aunque tenía la fuerza, carecía de confianza. Así que inició a practicar y cuando se puso los guantes conoció lo terapéutico que es golpear el costal de arena. Le tomó cariño al deporte, entrenó día y noche, hizo sparrings y finalmente debutó, logrando ganar sin recibir ningún golpe directo, pero aún no le mostraba su progreso a su padre. Pasaron los días y se llegó la fecha del torneo. Las primeras peleas se realizarían en un centro deportivo un poco más grande que el gimnasio del debut de Roberto, el cual se encontraba en los vestidores con su entrenador preparándose para la pelea. Cabañas tiene brazos largos y buen juego de piernas, así que sermoneaba Jera a su púgil. Lo sé, le reventaré las entrañas antes de que tome distancia, interrumpió Roberto con una cara diabólica que mostraba sus ansias por entrar al ring. Por su parte, Cabañas y su entrenador manopleaban para calentar. Martínez es más pequeño, manténlo a distancia y si busca tu costado, lanza tus ganchos, dijo el entrenador, y al acabar, un joven abrió la puerta anunciando la hora de salir a pelear. Cabañas en la esquina azul, Martínez en la roja, el referee al centro. En esta esquina, con 57 kilos y una victoria por nocaut, Roberto Martínez. Varios se emocionan al escuchar el anuncio. Y en esta otra, con 58 kilogramos, Julio Cabañas. Se escuchan los aplausos del público. Ambos tienen una victoria, dijo alguien del público. Roberto tiene un knockout, tiene más pegada, agregó la persona a su lado. Pero Cabañas ganó su debut sin recibir un golpe, contesta el espectador a su amigo. ¡A boxear!, grita el referee. En un instante antes de que Cabañas pudiera subir su guardia, Roberto había salido disparado como bala y llegando a la esquina azul, lanzando una lluvia de golpes. Cabañas logró cubrirse antes del primer puñetazo, pero aún así Martínez lo tenía acorralado en la esquina. Jab, recto, gancho izquierdo, gancho derecho, uppercut izquierdo, recto. Todos los golpes caían sobre los antebrazos que sostenían la defensa de Cabañas. ¿Qué demonios tiene dentro de los guantes? Siento como si me golpearan con un martillo, pensó el boxeador. Martínez soltó un 1-2, pero su contrincante logró disparar un rápido jab como contragolpe entre el golpe 1 y el 2, alejando a Roberto y pudiendo así salir de la peligrosa esquina. Julio se movió al centro del ring. Roberto lo siguió, pero no podía evitar recibir jabs. Los brazos de Cabañas eran largos y rápidos. Mantenían a Roberto a distancia, pero este insistió hasta que pudo esquivar algunos golpes. Sin embargo, cuando por fin pudo acercarse, Cabañas se alejaba con su juego de piernas mientras seguía lanzando jabs. Eres bueno, pero cuando te atrape, decía Martínez en su mente antes de recibir un jab en el rostro. Roberto sube su guardia con un rostro enojado. Tras ella, logrando cubrirse de los golpes enemigos y con movimientos lentos y una mirada penetrante, lleva a su oponente contra las cuerdas, donde de nuevo lanza una tormenta de puñetazos. Jab, recto, gancho izquierdo, upper de derecha, jab, recto, pero todos se los cubre Cabañas, con su guardia en alto, pero Martínez nota esto y dispara un gancho al hígado tan fuerte que dobla al boxeador contrario. Quiere acabarlo con un golpe derecho, pero su rival reacciona y lanza un contragolpe izquierdo, seguido de un poderoso recto que aleja a Roberto. Nunca había golpeado tan fuerte a alguien, se dijo Julio a sí mismo.
Ambos se mueven al centro del ring. Cabañas lanza sus largos jabs, pero Martínez los esquiva todos. Para eso estuve entrenando mis piernas, pensó Roberto, y luego se lanzó con ímpetu hacia su contendiente, cerrando la distancia entre los dos. Martínez lanza un gancho al hígado, un gancho derecho al cuerpo, seguido de un uppercut izquierdo, y la combinación dejó a Julio Cabañas en la lona. Y el referee comienza a contar. 1, 2. Roberto está en la esquina neutral, viendo al boxeador caído. 3, 4. Julio intentaba levantarse. Tus golpes son los más duros que he recibido, pensó. 5. La cuenta seguía. Eres fuerte, por eso no me he sentido humillado. Quiero seguir peleando, Cabañas pensaba mientras veía la pose soberbia de Roberto. 6, dijo el referee, y luego Julio se levantó. ¡A pelear!, exclamó el árbitro. Martínez se lanzó a acabar el trabajo. Ambos intercambiaron combinaciones, pero se esquivaban mutuamente. Después de unos momentos, Cabañas lanzó un gancho izquierdo, pero Roberto se agachó y disparó un jab al abdomen. Cabañas lanzó un gancho derecho, pero de nuevo Martínez se agacha y lanza un gancho derecho al cuerpo. Cabañas se tambalea, pero la baja estatura de su oponente le permite ver a alguien sentado en las gradas. Su padre. Cabañas lanza un jab y un gancho de derecha, con todas sus fuerzas. Ambos conectan en la cabeza de Martínez. Ambos se observan por un momento y luego comienzan un intercambio de golpes a toda velocidad. Julio conecta un jab, Roberto se lo devuelve y suena la campana. Se acabó el primer round. Ambos púgiles regresan a sus esquinas con sus respectivos entrenadores. Diste unos buenos golpes al cuerpo. En el siguiente round estará más lento, afirmó Gera mientras Roberto se enjuagaba la boca. Mientras que en la otra esquina, no lo podrás mantener alejado por 4 rounds. Tienes que ser más agresivo. Acércate y busca contragolpear, comentó el entrenador de Julio mientras le untaba vaselina a su boxeador. Suena la campana. ¡Segundos fuera!, exclamó el árbitro. Ambos peleadores se lanzan al centro del ring e intercambian combinaciones. Ambos saben que la pelea no se decidirá por puntos. Ambos conectan fuertes golpes uno tras otro. Roberto lanza un derechazo, pero Julio responde con un contragolpe de derecha. Roberto retrocede y tiene un poco de sangre en los labios. Cabañas presiona con más golpes, pero Roberto los esquiva y contesta con jabs en el rostro de su antagonista. Julio tira un gancho a izquierda y Martínez se agacha de nuevo y tira un gancho al hígado, seguido de un poderoso uppercut de izquierda y remata con un recto. Cabañas cae e inicia la cuenta. En la lona el boxeador tiene un recuerdo. Julio llega a su casa triste, con un ojo morado, y su padre lo regaña. «Al menos defiéndete, tienes brazos, pareces Florecita». Al recordar esto, Julio se enfurece y con todas sus fuerzas se levanta. Roberto se acerca y recibe 2 rápidos jabs de su oponente, y un recto, pero este último logra ser bloqueado por Roberto. Julio lanza golpes desesperadamente, pero no logran penetrar la guardia de Martínez. Julio sigue golpeando y de repente su espalda siente las cuerdas. ¿Qué demonios? Julio estaba sorprendido. A pesar de su determinación, quedó entre la espada y la pared. Cabañas recibe un llave en la boca, se reincorpora y sube su guardia. Roberto se prepara y lanza una serie de golpes devastadores. ¿De dónde saca tanta energía? No, ya está en las últimas. Recibió varios contragolpes y no ha caído. Aguantaré el dolor y en cuanto se quede sin aliento lo mandaré al infierno, pensó el púgil escondiéndose tras sus guantes. Roberto continuaba con los golpes con todo su ímpetu. «¡Cae, cae, cae, maldito!», se decía a sí mismo el boxeador de la esquina roja. Su ritmo disminuía lentamente. «Pronto, resiste el dolor», pensaba Julio mientras sus brazos eran molidos por los puños de Roberto, cuando de repente la lluvia de golpes para. Martínez respira pesadamente por el agotamiento. Julio Cabañas se prepara para lanzar su golpe, pero sus brazos se caen. No tiene fuerza para levantar los guantes. Roberto sonríe diabólicamente. «¿Creías que no pasaría nada después de recibir tantos golpes?», dijo Roberto Martínez en voz alta y lanzó un 1-2 en la cara de su oponente, el cual rebota en las cuerdas y cae boca abajo. La cuenta inicia. Intenta levantarse. ¿Por qué tengo que perder cuando viene a verme?», sonaba esa pregunta en la mente de Julio. Entretanto sus ojos se llenaban de lágrimas. Su padre lo veía desde las gradas con una cara seria. Con pocas fuerzas logra ponerse de pie, pero la cuenta sigue. «¡8!», gritó el árbitro, pues esperaba que subiera su guardia. «¡9!». Logra subir sus brazos, pero al hacerlo se desploma y cae de nuevo.
el árbitro anuncia la victoria de Roberto Martínez por la vía del knockout. El público baña a los dos boxeadores en aplausos por el gran espectáculo que dieron. Roberto baja del cuadrilátero, Gera sonríe y ambos se dirigen a sus vestidores. En cuanto al padre de Julio, se levantó y salió de las gradas con un rostro serio. Roberto se quitaba las vendas en su casillero. «Fue una buena pelea», dijo Gera. Roberto sonrió. «Así es, la disfruté mucho. Pero hubiera perdido si no me hubiera puesto a correr tanto», agregó el boxeador. Mientras tanto, en el vestidor de Cabañas, su entrenador intentaba reconfortarlo. «Ese boxeador es muy talentoso. Pero estuviste cerca. Te mostraste muy agresivo en ese segundo round. Esa confianza quiero ver en tus futuras peleas». Julio quedó cabizbajo y en silencio por un momento. «Sí, es muy fuerte. Por eso no me siento mal por perder». No importa qué tan fuerte lo golpeara, él seguía adelante, dijo sin levantar la cabeza. «Quiero ser más fuerte y volver a luchar con él», añadió levantando la cabeza y mostrando una ligera sonrisa. La puerta del vestidor suena y alguien abre. El padre de Julio. El entrenador voltea a ver a su boxeador. «Los dejaré a solas por un momento», dijo antes de salir del vestidor. Julio vuelve a agachar la cabeza. El señor Cabañas se acerca. «Ese Roberto es muy fuerte». «Un nocaut en el segundo asalto. ¡Qué impresión!», dijo a su hijo mientras éste tenía una cara de frustración. «Sin embargo, diste una buena pelea. Peleaste como los hombres. Espero ver la revancha», sumó el señor Cabañas. Julio lo volteó a ver y le dijo: «Lo haré».